Bien, el mensaje de hoy tiene por nombre Así son los apóstatas. Así son los apóstatas, ¿no? Y esto es importante porque Judas no se limitó tampoco a recordarles a sus lectores que nuevamente presten atención a muchos detalles de lo que Pedro ya había escrito, ¿no? De lo que el apóstol Pedro había escrito. Por supuesto, quería añadir sus propias palabras de advertencia al describir cómo eran los falsos maestros y lo que harían a la iglesia, ¿no? Y el Espíritu Santo entonces lo guió en este pasaje especial a describir las características específicas de los apóstatas. No solo reforzando las palabras de Pedro, no es exactamente lo mismo, sino que añade mucha información y unas hermosas analogías, comparaciones para que nosotros comprendamos lo que este pasaje nos quiere hablar, ¿sí? Entonces uno se puede preguntar por qué a veces la Biblia repite tanto las cosas, ¿no? ¿Por qué será que Dios nos repite tanto las cosas? Porque ya sabemos que tenemos la tendencia a olvidar, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, creo que en Filipenses dice, a mí no me molesta, no me es molesto el escribirles las mismas cosas siempre, ¿no? O sea, es bueno cuando alguien a usted le repite, ¿cierto? Los que somos papás nos podemos dar cuenta que nosotros tenemos que repetirle advertencia e instrucción a nuestros hijos, pero por decenas de veces, o sea, es algo tremendo, ¿no? Por decenas de veces. Y nos damos cuenta, ¿cierto? Que muchas veces nuestros hijos, ¿qué nos dicen? Eso ya lo sé, ¿cierto? Ya lo he escuchado. Otra vez me dicen lo mismo, ¿cierto? Como que nuestro hijo nos dijera, ya lo sé, me lo has dicho 1.000.000 de veces. Yo todavía no he escuchado eso de mi hijo, pero estoy seguro que en algún momento lo voy a escuchar. Pero los padres que son sabios, ¿qué hacen? Igualmente le repiten las cosas a sus hijos porque no es que el hijo lo sepa, sino que el hijo realmente lo haga, ¿cierto? Vez tras vez hay que repetir la verdad para ver la seguridad y el bienestar de los hijos. Sea que quieran o no quieran oírla. ¿Cuánto más Dios, que es Padre con nosotros? Él sabe que necesita repetirnos muchas cosas. Pero creo que Judas le añade algo muy importante, ¿no? Muy importante a este pasaje. Y así como los versículos anteriores Judas mostraba recuerdos de juicio del Antiguo Testamento, ahora añade varias series de 3. Yo quiero que pongan mucha atención. Series de actividades que realizan los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Dice el versículo 8 con el que partimos hoy. Asimismo, también estos hombres, dice, en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Ojo con esto porque nos hace entender que estos falsos maestros basan su comportamiento en sus sueños, ¿sí? Ojo con eso. Los sueños son buenos, por supuesto, pero sabemos que los sueños hay que discernirlos, hay que pesarlos a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros pongamos ojo con estas características porque ellos vivían solamente de sueños en lugar de vivir de la palabra revelada de Dios, ¿ya? Lo mismo sucedió en la época del Antiguo Testamento y lo mismo sucede aún en la actualidad. Las visiones y los sueños son buenos, ¿cierto? ¿Ya? Son buenos. Pero nunca deben estar por sobre ¿qué? Por sobre la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, muchos maestros y pastores no enseñan a veces desde el púlpito lo que revela la palabra de Dios. En cambio, lo que está tratando de explicar Judas es que se pasan enseñando sueños y sus propias interpretaciones de ellos, ¿ya? Recordemos que los sueños son bíblicos, por supuesto, pero nunca los sueños deben estar por sobre la palabra de Dios. Miren qué más dice acerca de estos apóstatas. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda, ¿ya? Esto es importante porque esto nos lleva a entender que se está librando una batalla espiritual muy grande, ¿no? Que por supuesto involucra a los poderes angelicales, a los seres angelicales, y ocurre en los lugares celestiales. Pero los falsos maestros rechazan la autoridad de Dios y maldicen a los seres celestiales. Por eso que en este ejemplo del arcángel Miguel representa el otro lado del espectro, sumisión a la autoridad de Dios. Dice este pasaje que ni siquiera
el arcángel Miguel se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Y en el 10 concluye este punto, Judas diciendo, en cambio, ¿sí? Estos apóstatas, ¿qué hacen? Maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Miren lo que es importante lo que está expresando, porque nadie se va a afectar aquí por los animales, ¿cierto? Yo pienso que entendemos la palabra de Dios, ¿cierto? Los que estamos aquí, ¿no? Por supuesto, nadie se afecta por los animales, me gustan mucho los animales, pero tenemos que entender lo que Dios está tratando de explicar. Los animales realizan acciones no porque entiendan con razonamiento para hacerlo, ¿cierto? Lo comprendemos, sino porque siguen impulsos e instintos, y así los amamos. Pero ¿qué está tratando de decir este pasaje, este versículo? Que asimismo estos apóstatas no entienden lo que están haciendo, ni siquiera usan la razón para hacer algo, sino que entendían por instinto que había seres celestiales y por supuesto no sabían cómo comportarse con ellos. O sea, eran guiados por sus impulsos hacia otras prácticas inmorales que provenían de sus instintos caídos y pecaminosos. Esclavos del pecado con mentes oscuras e ignorantes respecto de la ira de Dios. Se acercaba el día del juicio, completamente inconscientes de su futuro. ¿Ya? Algunas personas están pidiendo ayuda con el audio. Les pediría que los que están ahí seamos un poquito más proactivos y le ayudemos por interno, ya, porque si no nos desconcentramos todos, ¿ya? Cada uno puede ayudar a uno, ¿ya? Ahí. Entonces, eso pasa, se me fue la idea. Bueno, sigamos. Entonces lo que está tratando de decir que ellos actúan por instintos, ¿ya? Por instintos y no por la razón. Si algo nos dio los seres humanos, el Señor, que es algo que nosotros agradecemos, que somos la corona de la creación, ¿cierto? Por tanto, el Señor nos dio razonamiento, nos dio un cerebro espectacular que razona, que piensa. Entonces dice que estos hombres no usaban esto, ¿no? Absolutamente no. Miren lo que dice el versículo 11, dice, ¡ay de ellos!, dice Judas, ¿sí? De estos falsos maestros apóstatas. Apóstatas son los que finalmente niegan la fe y por supuesto van a estar dentro de la iglesia. ¡Ay de ellos! Y aquí es muy hermoso porque dice, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Ya? Yo sé que esto algunos, ustedes lo saben porque lo vimos en Pedro, pero acá añade otras cosas que no hemos visto, ¿no? El camino de Caín, yo creo que ustedes lo saben, ¿cierto? Caín es muy conocido porque mató a su hermano Abel por envidia, ¿cierto? Y Judas está señalando que los falsos maestros se han rebelado en contra del mismo Dios contra quien Caín también se rebeló, ¿cierto? Recordámosla, lo vamos a expresar de una forma muy breve. Para los que a lo mejor no lo saben, tenemos que pensar en todos. El Señor dice en la Biblia que rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba bien con Dios, ¿cierto? Y a veces tenemos esa actitud. Pero en lugar de arrepentirse, que Dios le dio la posibilidad de arrepentirse, Caín se enojó con Dios, ¿sí? Y se rebeló contra Dios y mató a su hermano. Esto nos puede pasar, ojo, cuando las cosas nos salen como no queremos. ¿Le pasa a usted? ¿Usted se enoja cuando las cosas no salen como usted quiere? Tenemos que tener cuidado con eso, porque no es que se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Por eso le está ilustrando algo tan sabio. Cuidado con el ejemplo de Caín, el mal ejemplo. Esto nos pasa cuando nosotros nos enojamos porque las cosas no salen como yo quiero. Entonces lo que estoy haciendo, en lugar de arrepentirme, estoy tomando lamentablemente el camino de Caín. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto? O sea, arrepiéntete, cambia tu actitud y estamos bien. Pero Caín no quiso ceder. Por eso que es tan importante que nosotros entendamos esta carta también siempre a la luz del Evangelio. Siempre vivamos en arrepentimiento. Si hay algo malo, algo que estamos equivocados, aunque nos enojemos porque las cosas no salieron como quisieran, Señor, está bien, me enojé, pero me arrepiento, ¿cierto? No sigamos en la rebelión contra Dios porque si no estamos cayendo en el camino de Caín. Caín no cambió su camino, continuó en su rebelión, rechazó las normas de Dios y asesinó a su hermano. Después dice, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam. Esto lo explicamos en 2 de Pedro, pero vamos a reiterar muy rápidamente una historia que aparece en Números 22-25,
que relata que en la Biblia hay un rey que se llama Balac, el rey de los moabitas, y había un profeta de Dios que se llamaba Balaam, un profeta de Dios, ¿se acuerda? Que conocía la verdad de Dios, conocía su voluntad, pero que desafortunadamente con el tiempo, por eso que estas son advertencias que debemos tomarla para nosotros, con el tiempo empezó a abandonar lo que realmente conocía, que era la verdad de Dios, su voluntad y el camino de la justicia. ¿Y qué es lo que movió el corazón de Balaam? Que Balac, el rey de los moabitas, le ofreció un soborno, ¿sí? El amor al dinero, cuidado, la avaricia. Y le ofrece un soborno a Balaam para que maldijera a Israel, y lamentablemente este profeta, por dinero, termina cediendo, ¿ya? Entonces dice el relato que ustedes se acuerdan que Dios, cómo usó una burra con voz humana para reprender a Balaam de lo que había hecho. Desafortunadamente, el deseo del dinero llevó a Balaam a la locura, y no estamos exentos que el dinero nos lleva a nosotros también a la locura, porque recuerden que el dinero lo que hace es competir con Dios por el primer lugar. Y esto no lo habíamos visto el último, dice, y perecieron en la rebelión, ¿de quién? De Coré, ¿ya? Esto a lo mejor no lo conocen, pero en Números capítulo 16 se relata que Coré, junto con 250 líderes del pueblo, ojo con esto, se presentó ante Moisés, que era el líder que Dios había puesto a cargo del pueblo de Israel, junto con Aarón, y Coré se presenta junto con otros 250 líderes. ¿Has escuchado esta historia alguna vez? Sí, ¿cierto? Aparte de Coré. Y se presenta de una manera desafiante, ¿no? Desafiando la autoridad de Moisés y Aarón. Entonces Coré les dice que cualquier del pueblo podía venir delante de Dios y que prácticamente no necesitaban acercarse a Moisés y Aarón como líderes que Dios había designado, ¿sí? Es la típica persona que dice, yo no tengo para querer ir a la iglesia, ¿por qué? Porque yo busco a Dios en mi casa. Esa es la actitud de Coré, ¿cierto? O yo en realidad yo me entiendo directo con Dios, yo no tengo por qué pasar por los pastores. Cuidado, ¿sí? Porque desafía la autoridad puesta por Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Esa fue la actitud de Coré. Ya, es muy fuerte lo que le voy a contar porque es muy fuerte lo que dice la Biblia. Coré no reconoció a aquellos a quienes Dios había puesto en autoridad sobre él, ¿cierto? Pero esta historia continúa estableciendo patrones de autoridad. Yo les quiero recordar cosas que la Biblia enseña, ¿no? Que tenemos que estar sujetos a las autoridades, los gobiernos sobre los ciudadanos, ¿cierto? Los esposos como cabeza del hogar, los padres sobre los hijos, los pastores y los ancianos sobre todos los creyentes. Entonces, cuando estos patrones son violados, nuestra rebelión no está dirigida a la persona que tiene la autoridad, sino que contra quién nos estamos rebelando. Gracias, hoy día estamos aquí, la Marcelita respondió al tiro. Nos estamos rebelando contra Dios directamente. Entonces tenemos que tener cuidado. Y Dios considera esa rebelión a sus autoridades como una rebelión contra Él mismo. Eso les dice en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien designa y delega la autoridad para ser ejercida bajo su señorío. La persona que está en autoridad está representando justamente, valga la redundancia, la autoridad de Dios, ¿ya? ¿Saben cómo terminó esta historia de Coré? Yo se la he contado a algunas personas hace años, ¿no? Dios hizo que se abriera la tierra y se tragara a Coré, y a otros 2 líderes junto con toda su familia. No solamente eso, sino que la Biblia dice que luego descendió fuego de los cielos. Ya hemos visto muchos juicios de Dios, ¿no? Y consumió al resto de los rebeldes 250 líderes que se fueron en contra de Moisés. Es terrible lo que pasó, ¿no? Pero es palabra de Dios, lea la historia, ¿no? Lea la historia, eso está en Números capítulo 16, ¿no? Porque cuando hacemos una rebelión de ese tipo, esto fue como un boicot, ¿se entiende? O sea, juntó 250 líderes como para derrocar a Moisés y a Aarón. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender de acuerdo con esta palabra? ¿Qué podemos aplicar nosotros, amada iglesia? Nunca hables mal de tu hermano en la iglesia. Nunca hables mal de tu hermana en la iglesia, que es parte del pueblo de Dios. Nunca hagas un comentario, ni te prestes para causar división, ¿no? Ni menos te rebeles contra las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Conversa las cosas. Si alguna vez tienes alguna dificultad, algún problema, habla muy bien de un hombre o una mujer maduro, madura, que puede conversar las cosas con sus autoridades, ¿no? Pero nunca hagas algo en rebelión contra las autoridades, porque de lo contrario quiere decir que vas por el camino de Coré. Es tremendo, ¿no?
Bueno, avancemos. Dice el versículo 12 y 13. Esto me gusta mucho porque esto no aparecía en Pedro. Y aquí Judas está haciendo una metáfora muy descriptiva, muy ilustrativa de los apóstatas. Entonces termina de describir el comportamiento de los falsos maestros de su tiempo usando comparaciones con figuras del Antiguo Testamento. Aquí usa 6 metáforas para mostrar cómo son estos apóstatas o falsos maestros por dentro, ¿cierto? Porque por fuera se pueden mostrar muy bien una persona, pero aquí dice, así son por dentro. Y dice el versículo, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Ojo con esto, porque aquí está hablando no de características externas, está hablando de cosas internas. Y uno puede decir, ¿cómo Judas puede saber o puede denunciar a los apóstatas sabiendo cosas del corazón? Porque Judas está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Ojo con estos tremendos consejos. ¿Cómo son por dentro los falsos maestros o los apóstatas? Se los traté de ilustrar con mi mayor amor posible para que lo vean en pantalla. Dice primero que son como escollos ocultos. La NTV hace una ilustración diciendo que son arrecifes peligrosos. ¿Qué son? Que son personas, como aparece aquí un escollo oculto, que quiere hacer chocar a alguien que va por el agua, por ejemplo. Personas que son capaces de hacernos naufragar. Cuidado cuando usted escucha aparentes amigos, amigas, ¿cierto? Personas cercanas que usted no se da cuenta que lo único que van a terminar haciéndole es querer hacerle naufragar. Un barco podría chocar repentinamente contra arrecifes que están debajo del agua y no se ven, ¿cierto? Y terminan naufragando. ¿Cómo evitamos accidentarnos? Al comparar, lo que hemos enfatizado tanto en esta serie, al comparar las enseñanzas que escuchamos con lo que Dios ha revelado en su palabra, tal como lo hicieron los creyentes de ¿qué? Los que han hecho el CB, por favor. Hoy día sí que sé que voy a obtener respuesta. Dice que los creyentes de eran espectaculares porque ellos escudriñaban todo lo que se les decía. Es una cita del curso básico. Mi esposa lo dijo acá, lo escuché. ¿No se acuerdan? Los creyentes de Berea, ¿ya? Los creyentes de Berea. Entonces nos damos cuenta que es muy importante que nosotros conozcamos la palabra, estudiemos la palabra, escudriñemos la palabra. ¿Por qué? Porque evitamos accidentarnos cuando comparamos lo que escuchamos. Bueno, también tenemos que ser sabios, no prestar oído a cosas equivocadas, por supuesto. Pero podemos comparar, así como los creyentes de Berea, que dice que ellos comparaban todo lo que Pablo les decía. Gloria a Dios, así tiene que ser. Segundo, dice que son avaros. Se apacientan a sí mismos, dice el versículo que usted estaba leyendo, ¿cierto? El 12 y 13. Se apacientan a sí mismos. Estos apóstatas probablemente habían alcanzado posiciones de autoridad dentro de muchas iglesias, pero en vez de cuidar al rebaño, usan al rebaño para su propio beneficio. ¿Cómo se da cuenta usted de un falso maestro, un verdadero? Porque el verdadero pastor siempre usted lo va a estar catalogando con una genuina intención de cuidar a sus ovejas. Al falso maestro, el falso pastor, le interesa agradar, pero en su corazón no quiere cuidar a la oveja, sino aprovecharse de las ovejas para su propio beneficio, porque son avaros. Entonces es posible que estos falsos maestros hicieran que su rebaño también participara en cosas equivocadas. Tercera característica, metáfora, dice que son nubes sin aguas. ¿Cómo usted se da cuenta de una persona falsa? Por sus frutos los conocerán, ¿cierto? Lo vamos a ver en el 4 también. Pero nubes sin aguas llevadas por el viento. Palestina, donde probablemente creció Judas, siempre ha sido un lugar árido, ¿no? Imagínese usted vivir en esa región y ver nubes pasar. Sin embargo, cuando llegan, esas nubes no dejan caer ni una sola gota de agua al suelo y continúan su camino llevadas por el viento. Por eso dice que estos personajes son como nubes sin aguas. Eran como esas nubes. Hablan mucho, ¿cierto? Con mucha fanfarria, con mucho convencimiento. Pero gloria a Dios de los consejos del Señor. Pero por dentro no había nada de verdad. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros en realidad son ignorantes de la palabra de Dios. No la conocen bien ni tampoco la voluntad de Dios. No tienen
Vida para dar, no tienen agua. La cuarta metáfora dice árboles sin frutos. Por eso es importante el fruto en un cristiano, en una cristiana, ¿cierto? Frutos. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor. Árboles, estos apóstatas que no dan fruto cuando deberían darlos. Dice que son árboles doblemente muertos, arrancados de raíz. Nuevamente Jesús dijo, por sus frutos lo conocerán. Siempre usa esas palabras para mirar la verdad, ¿cierto? Hay muchas personas con mucha labia, muy buenos para hablar, pero no hay frutos en sus vidas, ¿no? Los falsos maestros entonces pueden ser conocidos por su ausencia de frutos interiores y exteriores. Pero no solo eso, dice este pasaje de Judas, están arrancados de raíz. O sea, imagínense árboles que han sido derribados por el viento, ¿no? Que sus raíces han sido expuestas o completamente arrancadas de la tierra. ¿Y por qué dice eso? Porque los falsos maestros nunca fueron plantados en la verdad, que es la palabra de Dios. Esto es muy similar llevándolo a nosotros cuando los cristianos comienzan a distanciarse de Dios, ¿ya? Yo siempre reitero harto lo de congregarse, ¿no? Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra, pero muchos pastores realmente plantados en la palabra dicen que la primera señal de un cristiano que se empieza a alejar de Dios es dejar de congregarse. Usted no escucha a otras personas, ¿cierto? Porque también otras personas dicen, no, si no es tan importante. Mira, aquí lo que importa es la palabra, no la interpretación que alguien da. Dios ordena no dejar de congregarse, punto. Entonces los falsos maestros actúan de esta forma, ¿no? Tienen profundidad en la palabra. Y a nosotros nos puede pasar que nos empecemos a distanciar de Dios y comenzamos a vivir vidas sin considerar ni seguir a Cristo. Eso es como como vivir muertos. Después son como olas furiosas. Imagínense las olas del mar cuando usted va de vacación, aquellos que les gusta hacer surf, ¿cierto? Que uno se llega a asustar porque arrojan la espuma, ¿cierto? Cuando revientan. Judas compara a los falsos maestros con las olas de un mar furioso. ¿Por qué? Porque hacen mucho ruido cuando chocan con las rocas, pero ese ruido de la ola ¿provoca algún beneficio? No, ¿cierto? Más que mojar a la gente que está en la vereda paseando. Los falsos maestros hacen mucho ruido, pero no provocan ningún beneficio para las ovejas. Ninguno, absolutamente ninguno, ¿cierto? Entonces las olas, por más ruidosas que sean, dejan de existir tal solo al chocar con la roca. Así también es la vida de los falsos maestros. Y finalmente, la sexta metáfora dice que son como estrellas errantes. ¿A quién le gusta ver estrellas fugaces aquí? Tiene que ver con eso, ¿no? Como estrellas fugaces. Entonces la metáfora final de Judas se refiere a las estrellas fugaces. Luces que parecen estrellas que vemos en el cielo por un momento antes de desaparecer. Los apóstatas también van a ser rápidamente destruidos, ¿no? Y Judas concluye declarando que para ellos está reservada eternamente la más densa oscuridad. Quiero explicar algo porque el Señor me manda a decir toda la verdad. Judas está citando aquí un libro deuterocanónico llamado Primera de Enoc, que usted se puede sorprender con esto y decir, ¿cómo? Bueno, yo estoy llamado a decirle toda la verdad. Es importante explicarlo porque efectivamente, cuando dice que también Enoc profetizó en el versículo 14, está leyendo su Biblia, ¿cierto? Está citando un libro deuterocanónico, ¿ya? ¿Y esto tiene sentido? Sí. Recuerden que el canon hebreo no incluye a Primera de Enoc, ¿ya? Pero estos libros para los israelitas tenían un gran valor histórico y de cierta sabiduría, ¿cierto? Nosotros conocemos estos libros como apócrifos. Sin embargo, son libros que tienen sabiduría. Lo que tenemos que tener claro es que estos libros, pese a tener sabiduría, y que alguna persona muy madura, pienso muy madura, podría leerlo. Una persona inmadura no se le recomienda porque se enreda, ¿cierto? Es como cuando no sabe discernir. Tenemos que tener muy claro que no correspondían al canon bíblico, ¿se entiende? Pero son libros que los israelitas leían como mucha sabiduría. No son inspirados totalmente por Dios porque tienen contradicciones, pero aquí Judas está tomando una parte que sí es una verdad, que sí constituye una verdad. ¿Por qué? Porque Enoc fue una figura bíblica, aparece en Génesis capítulo 5, y nosotros vemos una serie de descendientes de Adán, ¿cierto? Y recuerde que Enoc fue uno de los hombres que fue tomado, ¿se acuerda? Uno de los hombres que no murió, sino que fue arrebatado directamente por Dios para estar con el Señor. Entonces, este hombre, el que está citando aquí Judas, dice también Enoc, ¿ya? Recordando que no es un libro inspirado, pero Dios permitió que Judas citara una parte, ¿cierto?, de este libro de Enoc, que no corresponde al canon bíblico. Y les dice en este versículo, perdón, pensé que lo estaba leyendo, también Enoc
el séptimo patriarca a partir de Adán profetizó acerca de ellos. O sea, aquí ¿por qué lo cita? Porque está diciendo una verdad. Dicen, miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. ¿Cómo podemos darnos cuenta que si aún esté citando algo de un libro solamente que tiene sabiduría, nosotros nos podemos dar cuenta porque ese relato del 14 y 15 es consistente? No me digan que no saben la respuesta. ¿Qué les he enseñado yo siempre? ¿Quién interpreta a quién? ¿Cómo se interpreta la Biblia? Dilo, Edison. No te... La Biblia interpreta la Biblia. Muy bien, ya ven, les va quedando cosas importantes. La Biblia interpreta la Biblia. ¿Cómo puedo saber que este relato que Judas está incluyendo, pese a que es un libro que no está en el canon, es cierto? Porque ese relato es consistente con el resto de la escritura. ¿Ya? Es consistente con lo mismo que se revela, por ejemplo, en Apocalipsis 19, donde se nos dice que el Señor, cuando venga a juzgar al mundo, efectivamente va a venir acompañado de los ejércitos celestiales y que ese día de juicio ha sido planeado desde el inicio de los tiempos. ¿Ya? Entonces, por supuesto que es verdad de Dios. El plan de Dios es revelar todas las malas obras que han sido llevadas a cabo a lo largo de la historia y traer justicia a todos. Y para terminar, Judas concluye su descripción de estos apóstatas, pero ahora habla de una forma de ser de ellos, ¿cierto? Ya no solamente interna, sino lo que nosotros podemos ver externamente, y lo ilustra con 4 características. Ojo con esto, ¿no? Dice, estos individuos son refunfuñadores. Uy, la Biblia usa esa palabra así. Y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Primero, son refunfuñadores y criticones. Tenemos que tener cuidado con eso porque eso nos asemeja a los falsos maestros, a los apóstatas. Ya vimos el ejemplo de Coré, ¿cierto? Ya hemos visto el ejemplo del pueblo de Israel, que fue tremendamente criticón, ¿cierto? Quejoso. Y las consecuencias que eso tuvo. Podemos ver cómo Dios evalúa el espíritu de murmuración también en el mismo libro de Números, ¿no? Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel, estando ahí en el desierto, murmurando contra Moisés y Aarón, y decían, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Imagínense lo criticó, lo refunfuñador, lo quejoso, lo mal agradecido. Dios los estaba sacando y ellos se enojaban siempre contra los pastores que Dios iba a poner a cargo del rebaño, ¿cierto? Entonces cuidado, ¿cierto? No pasemos por alto que desde una perspectiva terrenal, las quejas eran para Moisés y Aarón. Vuelvo a repetir esto, lo mismo que pasó con Coré, lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Para la perspectiva terrenal, las quejas eran contra Moisés y Aarón. La gente puede decir, no, nos estamos quejando contra Dios. Pero para Dios, la murmuración contra las autoridades que Él ha puesto, Dios las ve directamente como una queja contra Él. De hecho, en ese pasaje del Antiguo Testamento, en número 14, Dios les dice, ¿hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Qué tremendo, ¿no? No le dijo hasta cuándo han de murmurar contra los líderes que yo les puse. ¿Hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Entonces los falsos maestros son los que andan siempre criticando a sus pastores. Son los que constantemente ven lo malo. Son los que constantemente pasan quejándose, ¿ya? No olvide que a la luz de la Biblia, quejarse por cualquier cosa es sinónimo de ingratitud directamente a Dios. Cuando usted se queja, yo también, ¿no? Lo que estamos haciendo es evidenciar directamente una ingratitud a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Por tanto, lo que estamos viviendo, Dios lo ha preparado para nuestro bien, aunque sean cosas difíciles, ¿no? Tenemos que evitar quejarnos porque estamos haciendo un acto de ingratitud a Dios. Nos quejamos a pesar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Y en nosotros. Entonces, cuando nos quejamos, amados de Dios, lo estamos haciendo directamente contra Dios. Segundo, se dejan llevar por sus propias pasiones, ¿cierto? Ya lo hemos visto. ¿Para qué lo vamos a repetir tantas veces? Para que nos quede. Son personas que siempre están pensando en satisfacer sus pasiones, su lujuria. Tercero, hablan con arrogancia. Los apóstatas, los falsos maestros siempre se arrogan poder, ¿cierto?
se arrogan poder. Un verdadero siervo siempre va a estar, se va a poner al nivel de las ovejas para ayudarlas. No al revés, nunca se va a poner en un nivel de posición. Aquí yo soy la autoridad, yo soy el líder, yo soy el ungido de Dios y el que no está bajo mi cobertura está mal. Esa es la típica frase de un falso maestro o un falso apóstol o un apóstata. Porque nuestra actitud jamás debe ser que de nuestros labios salga una palabra así. Somos siervos de Dios, ¿cierto? Y estos falsos maestros hacen esto ¿para qué? Para impresionar a los demás y para intimidar a las ovejas. Créame que hay mucha gente en muchas iglesias que no se atreve a salir porque piensa que viene la maldición sobre ellos y se arrancan de ahí. Porque esos falsos maestros le han intimidado con estas mentiras. Eso no es así, ¿no? No es así. Eso está muy lejos del carácter tierno, servicial, preocupado que tuvo el Señor Jesús por las ovejas y el mismo carácter que los pastores tienen que tener por sus ovejas, ayudarlas. ¿Y cómo termina? Dice que adulan a los demás para sacar ventaja. ¿Esto no les parece conocido? ¿Qué hace una persona que es criticona? ¿Qué hace una persona que lleva a la gente a rebelarse contra la autoridad, que habla mal de los pastores, mal de la iglesia? La adula usted, ¿cierto? ¿Se da cuenta cómo Dios nos destapa mentiras? Yo he tenido en mi vida muchos aduladores y me he dado cuenta que esta persona no está actuando con transparencia. Me quiere meter una mentira. ¿Por qué? Porque me dice, no, pues tú eres una persona súper valiosa, ¿cierto? Tú eres una persona súper espectacular, en nuestra parte te diría mejor. Adulan. Los aduladores no son de Dios. Por eso que usted nunca se deje llevar por personas que le adulan. Porque la Biblia nunca nos llama a adular a otra persona, sino nos llama a ser misericordioso y a decirle la verdad. Usted valora a aquel que le dice la verdad con misericordia. Ese es el que le ama. El que le adula está siendo usado por el diablo para desviar su camino. El propósito de la adulación es complacer a los demás. ¿Para qué? Para obtener beneficios para sí mismos. Son narcisistas, son egocéntricos y solo se preocupan por sus propios intereses y ganancias. Y vamos terminando, dice el versículo 17 y 18. Nuevamente Judas nos recuerda lo mismo que Pedro. Uy, yo digo, Señor, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho a través de esta toda serie de recordar? No es que lo he dicho yo, lo ha dicho la palabra, ¿no? Llamamos como la iglesia de Tesalónica, no lo ha dicho el predicador, lo ha dicho la palabra, lo tomamos como palabra de Dios. Nuevamente, dice ustedes, queridos hermanos, recuerden, pero aquí cambia hacia quién apunta. Recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles reales, ¿no? Ellos les decían, ¿qué cosa tenemos que acordarnos? En los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Judas se excluye de los apóstoles. ¿Por qué? Por lo que dijimos la semana pasada. Había una tarea, qué bueno que me acordé. No la voy a dejar pasar. ¿Cuántos Judas están mencionados en la Biblia? ¿Cuántos Judas están mencionados en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos Judas usted puede encontrar en el Nuevo Testamento? ¿De cuántos Judas he escuchado? Los que estaban atentos la semana pasada escucharon la tarea. No la hicieron. ¿Cuántos? ¿Cuántos Judas? Porque esto nos aclara, porque hay gente que confunde, piensa que, ya bueno, tenemos claro que no es Judas el traicionero, por supuesto. Pero a veces la gente confunde, piensa que este Judas que está escribiendo es otro Judas. Yo les expliqué en el primer tema de Judas cuál era este Judas, ¿cierto? Por línea de sangre, que él era el hermano de Jesús. 3 dice Edison, 2 la Biblia. No. ¿Sabe cuánto hay? Pucha, alguien que se acerque y le damos, ya no, el premio del almuerzo. ¿Saben cuántos son? Por lo menos verificados, hay 6 Judas en el Nuevo Testamento. ¿De qué es importante que leamos la Biblia? Para que nadie a usted le engañe. ¿Ya? ¿Y por qué Judas aquí se está excluyendo de los apóstoles? Se fija que él se está excluyendo intencionalmente. ¿Por qué? Se está excluyendo porque él está evidenciando que él no fue apóstol del Señor. Recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Judas que está escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, era medio hermano de Cristo, no era apóstol. Y de hecho dice la Biblia que este Judas, siendo hermano de Jesús, no creyó. Bueno, lo que es al final casi normal. Nadie es profeta en su tierra. Pero que después creyó, ¿no? Y escribió esta carta. ¿Qué cosa debemos recordar? Que en los últimos tiempos, vuelve a repetir todo otra vez, como diciendo, para que nos quede muy claro, habrá burladores, claro, burladores de la palabra, burladores de la verdad de Dios, que vivirán según sus propias pasiones impías, ¿ya?
Entonces Judas excluye intencionalmente a los apóstoles, reconociendo que no era uno de ellos. Pero ¿qué nos quiere recordar? Nos recuerda a los que sí fueron apóstoles y que advirtieron los verdaderos apóstoles del Señor, que iban a haber individuos que no temerían a Dios, que hablarían en su nombre, mientras iban a tratar de alejar a los creyentes de la verdad. Por favor, anote esta frase porque esto lo estamos viviendo. Van a haber individuos que no temen a Dios, que hablan en su nombre y que lo único que estás buscando con usted y conmigo es tratar de alejarnos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús y su palabra. De la verdad. ¿Sí? Aquí lo quiero decir aquí porque les amo. La típica excusa del diablo. ¿Cómo sé que estoy interpretando la Biblia bien? Ya, creo que se lo he repetido 50 veces. La Biblia interpreta la Biblia, ¿cierto? Si alguien me dice algo de la Biblia, le digo, no, porque otro pasaje dice esto, tú estás diciendo una mentira. Usted tiene que conocer la Biblia. ¿Qué otra mentira nos mete el diablo? Ah, pero es que depende de cómo cada uno la interpreta. No, hay normas de interpretación, ¿cierto? Y usted tiene la seguridad de que usted sabe que algo es verdad o no es verdad porque está reafirmado en todo el resto de la Escritura. La Biblia tiene unidad. Nadie se puede perder aquí, nadie puede creer esa mentira, ¿cierto? Otra mentira que nos dice la Biblia. Pucha, es que hay videos que yo escucho y hablan con tanta como que nos está diciendo la verdad. Bueno, da lo mismo como hable. Eso no nos puede convencer, ¿cierto? Es que tiene poder de convencimiento. No, es que eso no existe. Lo que nosotros debemos escuchar es que lo que estamos oyendo esté afirmado o no en la Escritura. Entonces, ¿por qué habla tanto de recordar, hijos de Dios? Porque todos nosotros tenemos una tendencia natural, y me incluyo, a olvidar lo que aprendimos al inicio de nuestro caminar. No es casualidad que yo le haya hecho una pregunta del CV y nadie la pudo contestar. No importa, no lo hago para que se sienta mal, sino para evidenciarle que ustedes, que son a los antiguos, le hablo, por no recordar, por no estar refrescando la memoria, ¿qué pasó? Se les olvidó algo tan esencial que el curso básico enseña, que destacamos que nosotros tenemos que ser como los creyentes de ¿qué? De Berea, porque ellos escudriñaban siempre lo que Pablo les hablaba. ¿Se da cuenta por qué se les olvida? ¿Por qué? Porque no recuerdan, porque no hacen un trabajo de recordar. Todos tenemos que hacer eso. A mí también se me olvida. Me pueden preguntar a veces cosas del CV y se me olvidan. Tengo que hacer un trabajo, ¿ya? Y porque a veces podemos pensar como diciendo esto ya es obsoleto, ¿cierto? Ahora quiero conocer cosas más elevadas, ¿no? Nunca se olvide que el trencito de la cita 1 es maravilloso. Mi vida tiene que moverse por la palabra, luego la fe, creo lo que dice esa palabra, y al final mis emociones. Cada vez que yo me muevo por las emociones, voy a terminar engañado o engañada, ¿ya? Eso se enseña en la cita 1 del curso básico. Entonces, hijos de Dios, olvidar los mandamientos de Dios es una experiencia común para nosotros. A todos nos pasa. Pero tenemos que reconocer que es una experiencia inexcusable. Es común, a mí también me pasa, pero es inexcusable. Yo no me puedo excusar por eso, no me puedo justificar. Porque si olvidamos la verdad de Dios aprendida en el pasado, tarde o temprano nos vamos a desviar del camino. Y toda acción de apartarse de la fe, ¿sabe cómo se da? Igual que el pecado. Un paso a la vez. Por eso concuerdo plenamente, ¿cierto? Yo puedo tener un consiervo con el que no concuerdo en algunas formas, por supuesto. Concuerdo plenamente con ese pastor que dijo, ojo, porque la persona que se empieza a dejar de congregar es una señal clara que se va a terminar apartando de la fe. Yo estoy plena y siento de acuerdo con esa persona que dijo eso. Usted puede escuchar a personas que digan, no es tan grave. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque veo que es bíblico y lo he visto con mi vida. Dice, la primera señal de una persona que se aparta del Señor es que empieza a dejar de congregarse. Entonces, ojo, porque toda acción de apartarse de la fe se da un paso a la vez. Primero, una dudita, ¿cierto? No, yo creo que lo que está diciendo el Alejandro, yo creo que no es tan así. Una duda, ya. ¿Cierto? Voy a empezar a... pucha, es que tú tenés que entender que yo puedo una vez al mes congregarme. Ya, yo tengo que entender, está bien. Perfecto. Un paso a la vez, ¿se da cuenta? Una cosita a la vez, una duda, un cambio sutil de creencia. No, es que hay una persona que me dijo tal cosa, entonces, pero ¿cómo te dijo tal cosa? Si hemos estado estudiando justamente lo que Dios te está advirtiendo para combatir a los falsos maestros. Hijos de Dios, yo quiero que pienses, para ir terminando, ¿qué enseñanza del Señor en este tiempo o qué enseñanzas se te han olvidado totalmente? Que probablemente te la enseñaron hace muchos años, ¿no?
Pero piensa en esto. ¿Qué consecuencias te ha traído eso a tu vida? Para que tú veas tu responsabilidad, porque a veces uno dice, ¿por qué volví a caer en tal cosa? ¿Por qué volví a tropezar? ¿Qué fue lo que te apartó de la verdad? Piensa, ¿en qué enseñanzas tú dices, me he olvidado últimamente? Las cosas básicas usted nunca las mira a huevo, pueden ser las más importantes. Y hay muchas cosas que juegan el papel de falso maestro en tu vida. No solo hay falsos maestros personificados, sino que en tu corazón y en el mío hay falsos maestros internos. Las costumbres de este mundo. Pero si todo el mundo lo hace, cuidado los que son papitos, les digo con mucho cariño. Tienen que hacer la labor del sacerdote en el hogar. Si ustedes no la hacen, el mundo les va a educar a sus hijos. Y lo van a lamentar. Lo van a lamentar el día de mañana, ¿no? Falso maestro en nuestro corazón, los espíritus engañadores. Yo puedo estar predicando ahora y el diablo le sopla. ¿Será que es así lo que él está diciendo? Se lo he mostrado con la Biblia, ¿no? Y tercero, lo que se habló toda esta semana pasada. Otro falso maestro interno, nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón es un falso maestro, pues si nos engaña. Entonces termina Judas diciendo algo tremendo. Aquí sé que los liquida, ¿no? En buen chileno. Hablando de estos hombres y mujeres, dice, estos son los que causan divisiones. Créame que esto lo he visto mucho en la iglesia. Y se dejan llevar por sus propios instintos. ¿Pero qué dice? Está asegurando. Pues no tienen al Espíritu. ¿Y cuál Espíritu cuando es con mayúscula en la Biblia? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. O sea, esto le pueden decir lo que quieran, pero Judas asegura, estos no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, entonces no tienen salvación. Se van a la condenación. ¿Qué hombre y mujer que realmente tiene el Espíritu Santo no teme irse contra Dios? Irse contra las autoridades que Dios ha puesto. No tienen el Espíritu de Dios. Enseñan doctrinas distorsionadas, centradas en personas dispuestas a escucharlo. Para que tú tropieces y para que caigas en ¿qué? En desacuerdos con aquellos que han sido verdaderos pastores en tu vida, verdaderos maestros, y tus compañeros han sido verdaderos creyentes. Para eso te enganchan. Para que tú tropieces y empieces a diferir de los que realmente son de Dios. Para que te vayas contra tu propia iglesia y contra tus propios pastores. Porque las falsas enseñanzas dividen. ¿Y a nosotros qué nos debe mover? Por eso yo les digo, lean la Biblia, porque también me tienen que desafiar a mí, ¿no? Lean su propia Biblia. La sana doctrina debe ser lo que une al rebaño del Señor. No es coincidencia que diga que estas personas no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se burlan. ¿Quién con un temor de Dios se va a burlar de las cosas de Dios? ¿Quién se va a burlar de la deidad de Cristo? ¿Quién se va a burlar del Espíritu Santo? Tiene que ser una persona que no tiene el Espíritu Santo nomás. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué persona normal cristiana va a rechazar el señorío de Cristo en su vida? Alguien que no tiene el Espíritu Santo. Alguien que no pertenece a la familia de Dios. Y con esto oramos el apóstol Pablo en 1 Corintios. Por eso le hago referencia a veces, ¿no? Perdónenme, pero es para que ustedes vean que reafirmar lo mismo. Miren lo que dice, es tremendo. Este versículo es tremendo. Dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Listo. Si usted encuentra a alguien que rechaza a Cristo, usted puede decir bíblicamente, este no tiene el Espíritu Santo. Y al revés, nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto si es por el Espíritu Santo. Estos falsos maestros demostraron que no tenían el Espíritu de Dios. La gente que usted trata de engañarle no tiene el Espíritu de Dios. Usted ya vio todas las características, internas, externas, todas las cosas. Usted ya sabe todo. Falsas enseñanzas, estilo de vida inmorales, les gusta el dinero, avaros, controladores, atemorizan, intimidan al pueblo de Dios y no se conocen la Biblia. Y le mienten. Pero ¿sabe lo más tremendo? Que se olvidaron de lo que Jesús dijo en Mateo 18. Para que oremos con este versículo. El Señor dijo, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, o sea, alguien le pone piedra de tropiezo, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Lo dice Jesucristo. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los demás! Yo tengo temor de Dios y yo quiero que usted también lo tenga. ¿Hay de aquel que agarra el teléfono para usted tirarle un cagüín para contarle una mentira para que usted se divida? ¿Hay del que habla con usted o usted habla con alguien por detrás, craneando y maquinando cosas perversas? Porque eso es lo que maquina el corazón. Jesús dice, no yo,
¡ay de aquellos que hacen cosas para hacer pecar a otro! ¿Por qué? Porque el que a usted le engaña, ¿qué le está haciendo? Le está haciendo tropezar. Y Jesús dijo, más les vale a esto que se le colgaran una piedra al cuello y lo hundieran en lo profundo del mar. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, inevitables que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Padre, muchas gracias por esta palabra de hoy. Señor, porque eres tú a través de Judas, del Judas que fue hermano de Jesucristo, por supuesto, de aquel que fue inspirado por el Espíritu Santo, aquel que también tuvo en sus comienzos problemas de incredulidad, no creyó que Jesús era el Mesías, pero con el tiempo fue convencido por el propio Espíritu de Dios, que es el que nos convence de la verdad. Jesús es el Mesías, es el Señor. Y gracias porque dice tu palabra que todo aquel que lo puede reconocer y decir que tú eres Dios, eres el Señor, eres el Mesías, lo hace por el Espíritu de Dios. Pero todo aquel que niega esto, tu palabra dice que esa persona no tiene el Espíritu. Por algo está negando las cosas de Jesucristo. Gracias porque tú te encargas de una paternidad tan hermosa que a veces no valoramos. Gracias por repetirnos tantas veces, a veces las mismas cosas, a veces cosas distintas, pero gracias porque vemos tu paternidad, un padre, una madre que realmente aman a sus hijos, no tienen límites en decirle las cosas a sus hijos. 100, 500, 1000 veces a lo largo de la vida, 10.000, porque aman tanto a sus hijos que le repiten las verdades. Y nos damos cuenta en esta serie que eso es lo que tú has hecho. ¿Cómo no decirte gracias, papá? Porque siempre actúas como un padre que guarda a sus hijos, guarda su rebaño, guarda sus ovejas. Gracias, papito Dios, Abba Padre, dice tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas las cosas más básicas. Y sí, Señor, nos presentamos delante de ti en esta noche para pedirte perdón, para venir en arrepentimiento, porque a mí también me pasa. Me olvido de las cosas que aprendí hace 17 años. A veces me olvido de las cosas que mi papá, mi mamá me enseñaron cuando era pequeñito y por eso las comparto con el ministerio. Qué importante es ser amable, qué importante es ser educado, qué importante es saludar, qué importante es despedirse, qué importante es hablar verdad, qué importante es, como dice tu palabra, que los cristianos tenemos que ser personas amables, personas de paz, no rencillosos, no dados al vino, no pendencieros, no dadas a la murmuración, no dadas a la queja, porque de esa manera ilustramos tu carácter. Que no nos olvidemos que nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo para bien o para mal. Señor, gracias porque tú nos estás advirtiendo de estos falsos maestros, nos estás advirtiendo de estos verdaderos apóstatas, Señor. Gracias porque nos has dado toda la línea de características completa para que sepamos discernirlos. Cómo son por dentro, cómo actúan, cómo intimidan, cómo son seductores con la gente, cómo adulan a las ovejas, haciéndose los buenos. Un pastor nunca, o un creyente nunca debe adular a otro. Nunca. La adulación no es de Dios. Lo que sí debemos hacer, Señor, es amar. Es amar, Señor. Amar. Eso es lo que caracteriza a una persona que realmente me ama. No me adula, por el contrario, me dice la verdad. Porque me quiere, porque me advierte, igual como tú me adviertes, para que yo no me pierda, para que yo no me meta en cosas equivocadas, para que no me extravíe. Y eso es una labor que tenemos que hacer como iglesia también. Amarnos los unos a los otros. Decirnos la verdad. Hermano, no está bien esto. Hermana, no te he visto. Hermana, no hagas eso. Hermano, no hagas esas cosas. No te metas en cosas ocultas. No hables mal por detrás. No generes división. No hagas comentario porque eso a Dios le desagrada. La palabra es clara, hermano, hermana. Si tú tienes problema con un hermano en la iglesia, ve y trátalo en privado. Y ganarás a tu hermano o a tu hermana. Señor, perdónanos porque a veces nos olvidamos de todas estas cosas que son tan básicas que alguien puede menospreciarlas. Pero cuidado, porque a veces las cosas más básicas son las más importantes en nuestra vida. Padre, reprendemos el espíritu de engaño. Reprendemos todo espíritu, Señor, de rebelión. Todo espíritu de Caín, de no darte lo mejor, de tener un corazón escaso contra ti. Un espíritu quejoso, quejumbroso, un espíritu murmurador.
Renunciamos en esta noche a todo espíritu de queja, de ingratitud, y te damos gracias, Señor. Dele gracias a Dios en esta noche por su hermano, por su hermana en la iglesia. A lo mejor su hermano ha sido de bendición, le ha formado el carácter. Dele gracias a Dios por sus pastores, personales, generales a nivel de iglesia. Dele gracias a Dios por la iglesia donde usted conoció a Cristo. Dele gracias a Dios por su familia de sangre. Dele gracias a Dios por el trabajo donde Dios le puso. Señor, porque no queremos ser ingratos. Todos estos ejemplos hablan de hombres, pueblos que fueron ingratos contigo. Gracias aún por el trato que me has dado. Gracias aún por esa enfermedad, por lo que estoy viviendo, porque todo tú lo estás usando para formar el carácter de Cristo en mí. Se me olvida, Señor. Cuando me quejo se me olvida. Quiero que me saques todo para vivir bien. Se me olvida que tu principal trabajo es formar el carácter de Cristo en mí. Oh Señor, recuérdamelo cuando venga una situación difícil para poder decirte gracias. Porque estás más preocupado de mi corazón, papá. Que las cosas se arreglen o no se arreglen en este mundo. Eso no importa. Lo importante es que yo sea transformado conforme a Cristo hasta el día que esté en tu presencia. Gracias por esta serie. Te encargo el último mensaje del próximo lunes. Señor, y muchas gracias por todo lo que tú nos has hablado. Lleva a tu pueblo a anotar, a atesorar. Señor, que lo que el diablo quiere es que nosotros nos extraviemos de la fe. Eso es lo que el diablo va a hablar a tu corazón, a tu vida, a tu oído. Que te extravías de la fe, que te enojes con Dios, que te rebeles contra Dios por tal o cual situación, cometiendo el error más grande de tu vida. En vez de decirle, Señor, hay cosas a lo mejor que me cuestan, que no entiendo, que me duelen, sufrimientos, cosas. Pero ya he visto en tu palabra que tú nos has dicho a toda la iglesia, tu palabra lo dice, que Dios nos ha concedido el privilegio de creer, pero también el privilegio de sufrir. Vamos a pasar sufrimientos. Es verdad de Dios, a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de Dios, dice otro pasaje. Recuérdame eso cuando el diablo me quiere extraviar, para irme contra ti, para cuestionarte, para rebelarme contra ti, como se rebeló Caín, como se rebeló Coré, como se rebeló el pueblo de Israel, que hasta habló de muerte, Señor. Enséñame a entender que sin Cristo no hay vida, que sin Cristo estamos muertos, que solamente siguiéndote a ti, Señor Jesús, yo puedo llegar al cielo. Por tanto, nunca en mi vida puedo despegarme de ti, porque solo de tu mano puedo ir al cielo. Y más importante que lo que pasa en esta vida es toda una eternidad contigo o toda una eternidad sin ti. Qué alegre y qué terrible a la vez, Señor. Señor, que nos des arrepentimiento para seguirte toda la vida, pase lo que pase en nuestra vida. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.